El pastor liberal Ulises Oyarzún, líder de la Iglesia Epicentro de Monterrey, ha escrito un extraño artículo aparentemente confuso, pero que no sorprende a quienes conocen que su teología es de corriente liberal. En el artículo que posteó en sus redes, intenta deconstruir y luego resignificar teológicamente la palabra fornicación y, por lo tanto, cuál es el pecado de fornicar. En la cual, absurdamente liga el significado de fornicación usada por el apóstol Pablo sola y exclusivamente al sexo pagado a una prostituta. También extrapola que es posible la fornicación en el matrimonio cuando se trata de algún tipo de trueque, haciendo una comparación entre el pago a una prostituta y la seguridad que puede recibir el cónyuge como un tipo de pago por parte de quien exige la relación conyugal. En todo el artículo, en ningún momento se refiere a que el pecado de fornicación pueda corresponder a la inmoralidad sexual afuera del matrimonio. Esto produjo que algunas personas le preguntaran si estaba diciendo implícitamente que el sexo fuera del matrimonio, sin cosificar, no era pecado. Pero otros comentarios directamente comulgaban y apoyaban la idea de que no es pecado de fornicación si hay algún tipo de sexo responsable fuera del matrimonio. Ciertamente, el artículo de Ulises parece confuso, pero no lo es. A no ser que Oyarzún rectifique, efectivamente intenta imprimir en la mente de sus seguidores la idea liberal de que el sexo fuera del matrimonio no es fornicación, salvo si se cosifica al otro o se le paga para obtener sexo. Veamos sus afirmaciones en el artículo. Fornicación viene del griego, porneia, porné igual a prostituta. Fornicación en su sentido original es pagar por sexo a una porné, prostituta. En los textos de la carta de Corinto les dice Pablo a los hombres que huyan de la fornicación. Y es porque aún varios ya siendo creyentes seguían frecuentando el templo de Afrodita ubicado en la colina frente al puerto, para tener relaciones sexuales con las prostitutas sagradas. El apóstol pregunta, ¿tomaré los miembros del Cristo para unirlos con los de una prostituta? Porné. En este punto, debemos aclarar la primera deformación teológica de Ulises. Ya que la palabra en griego porneia no solo es utilizada por Pablo para advertir a los cristianos sobre la prostitución pagana como pretende el liberal Oyarzún. Prueba de ello es que en el mismo libro de Primera de Corintios, en el capítulo 5, Pablo utiliza la misma palabra en griego, porneia, la cual refiere a una relación inmoral entre un joven y su madrastra. Como vemos, es contundente que ninguno de estas personas involucradas en esta relación de inmoralidad sexual se prostituía o pagaba para tener esa relación pecaminosa. Es por eso que para Pablo, asimismo para el Nuevo Testamento, la palabra porneia no solo designa el sexo con prostitutas, sino que toda inmoralidad sexual que está fuera del matrimonio. Prueba contundente de ello es que en 1 Corintios 7, el apóstol trata el problema moral que pueden sufrir aquellos que no están casados, y como la unión del casamiento era una solución para no estar quemándose en cualquier tipo de inmoralidad sexual como la fornicación. El artículo de Ulises continúa. Y es en ese contexto, en la misma carta, que Pablo usa la metáfora de cuidar el templo del espíritu, que es el cuerpo del creyente, pues habían quienes iban al templo pagano de Afrodita para tener relaciones con prostitutas. Entonces, según el apóstol, ¿cuál es el pecado de la fornicación? Fornicación no es solo el mero acto de acostarse con una prostituta, no. Aquí debemos hacer otro punto. Y es que aquí es en donde Ulises parece no haber sentenciado o respondido a su pregunta, pero la responde a través de su premisa en la que introduce otro problema moral. Parece pasar desapercibido, pero la sentencia moral de Ulises es que el pecado de fornicación para alguien soltero es solo pagar por sexo, algo que vimos que no es cierto, de acuerdo al contexto remoto de la Biblia. Además, el planteo que pretende desligar de ser pecado alguna inmoralidad, y utilizando el templo pagano de Afrodita para hacerlo, es el mismo argumento que utiliza el colectivo LGBT para afirmar que el homosexualismo en el Nuevo Testamento se refiere al sexo en el templo pagano y no al sexo homosexual en sí. Mismo argumento falaz del liberalismo teológico para dos tipos de pecados.
Veamos al pastor y fundador de la Iglesia Homosexual, hoy conocida como la Denominación Metropolitana de Iglesias LGBT. Pero déjenme decirles algo. El apóstol Pablo se preocupó por cultos paganos durante su época. Él condenó la prostitución en el templo, pero no condenó la homosexualidad en sí en ninguno de sus escritos. El artículo de Ulises termina en dos partes. Primero, él da su significado conceptual del pecado de fornicación. El pecado de la fornicación es, en último sentido, usar al otro, a la otra, como una mera cosa, cosificar a mi prójimo. Pagar por una relación sexual y usar a otro ser humano como mero instrumento para mis placeres, es denigrar al otro, es tenerlo como un objeto, es olvidarse de la otra persona como imagen de Dios, con su dignidad y valor. Bajo ese concepto subjetivo, el artículo termina con una reflexión de cómo la fornicación puede suceder en el matrimonio. En cuanto a esto último, no hay sorpresa, ya que incluso Jesús fue quien habló de fornicación en el matrimonio en Mateo 5:32. Es llamativo el mismo sistema que están utilizando los predicadores liberales para que la gente acepte premisas que de manera lógica la llevarían a aceptar lo que puede derivar en dichas premisas. Por ejemplo, la homosexualidad o el sexo fuera del matrimonio. Si una iglesia acepta la doctrina del no juzgar, con la doctrina de que solo hay que abrazar al que peca, sumado a la aleccionadora calificación de legalista a quien exhorte a que algo está mal, no se dan cuenta que de manera lógica ya aceptaron cualquier capricho inmoral que el pastor liberal de turno quiera imprimir en la iglesia, cuando así lo decida. Ya que si sucede algo como esto, o esto, o esto, la iglesia ya aceptó que no es quien para juzgar a un pastor transexual que llegue a su iglesia a predicar, ya que su predicador liberal le convenció con una teología falaz que deben extender la misma gracia que recibió, sin decirle nada al pecador o llamarlo al arrepentimiento. Un tipo de gracia permisiva a lo inmoral, que no corresponde con la gracia bíblica, el arrepentimiento y la doctrina de la perseverancia. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego. El relato discursivo de los liberales, para hacer aceptar cosas que las personas no aceptarían de manera directa, es muy bueno, pero no así es tan buena su teología sistemática de la palabra de Dios. Terminando en una eisegesis, que es el intento de hacer decir a la Biblia lo que ellos o las demandas sociales del mundo esperan del cristianismo.